Gracias, presidente. Estamos hablando de menores, que no podemos asimilar el tratamiento que le damos a mayores de edad y el tratamiento que le damos a menores. Una situación absolutamente diferente. Lo segundo que a mí me parece medular, desde el punto de vista jurídico, el proyecto de diputados es superior porque establece y condiciona y limita la discrecionalidad del juez. Y acá no se trata de la casuística de decir que esta persona va a salir a los 6 meses. Lo que no puede ser es que un menor que robó, qué sé yo, porque tenía hambre, que robó pan, de repente pueda tener en teoría el mismo tratamiento porque se le da una amplia discrecionalidad y la discrecionalidad fácilmente se convierte en arbitrariedad. Al juez tenga que tener el mismo tratamiento que el menor que tuvo el comportamiento que describió recién el colega. Por eso el proyecto de diputados es superior, porque establece un marco dentro del cual y una serie de criterios y parámetros dentro del cual tiene que valorar la conducta y otra serie de condiciones para establecer la cantidad de años. No es lo mismo 6 a 15 años y tener un amplio margen de discrecionalidad, hay una diferencia enorme. Por cierto, el juez también tiene la discrecionalidad para reducir la duración en ambos casos, en ambos textos. Así que creo que no hay que confundir a la ciudadanía sobre lo que se está discutiendo. Ahora, ya tenemos que hablar también de una realidad. Nosotros estamos, los menores son víctimas, pues son reclutados muchas veces menores que no tienen ninguna oportunidad, que son de familias o que no tienen familia, o que son de familias que están en la extrema pobreza, como esos menores que fueron contratados para matar, para asesinar a un candidato presidencial en Colombia. A esos menores no recuerdo cuánto le dieron como medida, pero fue menos de 10 años, mucho menos de 10 años, para un magnicidio. Porque hay que comprender que son menores, tienen un tratamiento distinto, o sea, no tienen la misma reprochabilidad que un mayor de edad. Y están en un momento en que están formando su personalidad. Y el objetivo del Estado es recuperarles. ¿De qué sirve que estén 15, 20 años encerrados para que salgan, recuperen su libertad a los 30, 40 años? Y van a pasar de, qué sé yo, de cuestiones bagatelarias, van a pasar probablemente a ser parte de algún cártel criminal. Y ahí es donde quiero poner el énfasis. Hay experiencias positivas en el mundo. Yo conozco el caso de Israel, donde tienen una alta tasa de recuperación de menores. Fíjense que el Uruguay, por ejemplo, en los últimos años, que es un país tradicionalmente muy seguro, pero en los últimos años aumentó bastante la inseguridad en el Uruguay. Y gran parte de ese problema de inseguridad se debía justamente a menores reclutados por criminales o por organizaciones criminales, que inclusive ellos tenían cuantificado, sabían de cuánto se trataba, y ellos lo que decían es, bueno, tenemos que invertir en estos menores para recuperarles. Lo que pasa es que nosotros no invertimos, entonces pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20 años. Y cuando recuperen la libertad van a ser jóvenes, van a seguir siendo jóvenes. Van a seguir sin tener alguna oportunidad de un empleo lícito. Y van a reincidir y quizás se van a dedicar a actividades mucho más graves, mucho más peligrosas después de estar en estos centros para menores que no tienen las condiciones necesarias para
para verdaderamente recuperar. Y voy a poner un ejemplo que me comentaba un diplomático en el exterior, donde estábamos conversando, y le pregunto sobre la situación de los compatriotas y me decía, mira, que teníamos pocos compatriotas en ese país. Un país con un sistema, estoy hablando ya de mayores, no de menores, pero bien al caso para ejemplificar. Me decía que las personas, los paraguayos, los colegas, bueno, las personas en general en ese país tenían una celda adecuada con un baño incluido, no tenían que estar hacinados como en nuestro país ocurre, donde, como decía el colega Eder Villalba, tenemos una tasa encima de presos sin condena del 60% por la morosidad, o de más del 60% de la morosidad judicial. Y básicamente ahí podían ejercer oficios, aprender oficios, ganaban dinero. Me contaba este diplomático que los paraguayos que estaban cumpliendo condena estaban ahorrando o estaban enviando remesas a sus hogares. Se estaban preparando para tener un oficio y reinsertarse plenamente. Eso en el caso de mayores, pero sobre todo en el caso de menores. Y hay un contexto en Paraguay. Y hay mucha hipocresía cuando hablamos del tema del crimen organizado, porque estos chicos, muchos de ellos, son víctimas del crimen organizado, son reclutados o caen en las adicciones como consecuencia de la presencia del crimen organizado en Paraguay, que deja como un subproducto el crack y otras sustancias más que son sumamente nocivas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros contra el narcotráfico en Paraguay? Resulta que el fiscal que archivó la causa Smart, que después fue a ultranza, sigue siendo fiscal. Y resulta ser que el secretario de Inteligencia Nacional tenía chats con Lalo Villalba, donde Lalo Villalba le hacía demandadero para que le resuelva algunos problemas. ¿Cómo vamos a luchar contra el crimen organizado? A mí es trágico que Peña se vaya a ir a ser parte del escudo ese de las Américas contra el narcotráfico y el terrorismo en un país donde tenemos altos funcionarios vinculados con el narcotráfico, en un país donde el avión iraní, el famoso avión iraní, ya que los colegas hablan de una cuestión ideológica, en materia, el avión iraní se paseaba sin ningún problema, iraní venezolano, entre paréntesis, se paseaba sin ningún tipo de problema. Y resulta que hacía trabajo para la empresa del expresidente Carter, dirigida por el gerente de Carter, José Ortiz, y los pilotos se alojaban en el hotel de José Ortiz y eran trasladados por bienes de ellos. Y eso se ocultó totalmente. Entonces, ¿qué país está inficionado? O sea, no son los menores nuestro problema. Al contrario, los menores tienen que ser objeto de nuestra preocupación. Nosotros tenemos que estar ahí. El Estado tiene que estar ahí para apoyarles, para darles oportunidades, para darles una educación, para proveerles salud. Y si caen en una situación de riesgo, si cometen algún tipo de delitos, tenemos que tener centros que les asistan, que les apoyen, que les formen para sacarles de la criminalidad. Pero ¿qué vamos a hacer eso si el país le ampara, el gobierno le ampara al crimen organizado, o por lo menos aparte del crimen organizado, ampara este tipo de situaciones? Así que voy a ver la voluntad cuando votemos el presupuesto para la Secretaría de las Niñas. Ahí voy a ver si realmente, porque hacer la ley es muy fácil. Súmenle 5 años más, 10 años más, 20 años más. No va a acabar con el crimen organizado y no va a acabar tampoco con estos delitos horrendos que estuvieron mencionando los colegas. Pero démosle presupuesto en serio. Si queremos con los niños no y todo lo demás, que los menores, toda esa historia, perfecto. Pero para ser coherentes, presupuesto. Eso es lo que va a marcar el antes y un después y la diferencia.
Si queremos que esos menores, que hoy son menores, cuando sean mayores, sean criminales mucho más peligrosos, sigamos como estamos, con 10 años, con 5 años, con lo que sea. Sigamos como estamos. Ahora, si queremos resolver el problema, ocupémonos en serio de ellos y de sus familias y démosle oportunidades. Y repito, hay experiencias internacionales, ya no me voy a extender más porque estamos atrasados con un tema que preocupa a toda la población, no me voy a extender más, pero conozco el modelo de Israel que es excepcional. Y ahí podríamos aprender mucho y nuestras autoridades podrían aprender mucho y habrán otros modelos también en los países nórdicos y otros más. Podemos aprender de muchos lugares, pero para cualquier modelo, para implementar cualquier modelo, se necesitan recursos. Y eso es lo que no hay. No hay porque no hay voluntad y porque también están quebrando el Estado. Muchas gracias.